Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda su Miss Eileen Coronel. El día de hoy tenemos nuestro curso de comunicación. El día de hoy nuestro tema es muy interesante porque ya es algo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo la oración. Hemos visto la primera parte que es el sujeto, ¿sí? Hemos visto el complemento directo, el complemento indirecto del sujeto y la aposición. También hemos conocido el núcleo del sujeto, ¿sí? No nos vayamos a olvidar de eso. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, el predicado. Vamos a conocer un poco acerca del núcleo del predicado, del objeto directo y del objeto indirecto que viene como dentro de la estructura del predicado, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Vamos a conocer nuestro tema. Nuestro tema es el predicado y su estructura. Veamos cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es conocer la estructura del predicado, cómo está compuesto el predicado. Para ello, primero conoceremos qué es el predicado, ¿sí? El predicado es lo que se dice del sujeto. Es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. No se olviden, eso es clave, lo que se dice del sujeto. Vamos a ver ya la estructura del predicado. Comenzamos por la división. Nosotros en la estructura tenemos dos. Tenemos nuestro núcleo, el núcleo del predicado y el complemento del predicado. Vamos a empezar por el primero, el núcleo del predicado. El verbo es la palabra más importante del predicado. Por eso decimos que el verbo es el núcleo del predicado. Cualquier verbo es el núcleo del predicado, excepto cuáles son los verbos que no son núcleo. Es verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer, ¿sí? Los demás verbos son núcleo del predicado. Entonces no nos vayamos a olvidar. El núcleo del predicado es nuestro verbo, ¿sí? El verbo. Vamos a ver los complementos. Tenemos el complemento de objeto directo y el complemento de objeto indirecto. Vamos a conocer el primero, ¿sí? El objeto directo, nombra a la persona o cosa sobre la cual recae la acción del verbo. Sobre la cual recae la acción del verbo. Se reconoce el objeto directo con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que? Esa es nuestra clave, nuestra fórmula. ¿Qué es lo que más el verbo, que es nuestro núcleo del predicado, más el sujeto? A ver, tenemos un ejemplo. Juan compró un ramo de rosas, o de flores en este caso, ¿no? Juan compró un ramo de flores. Tenemos que nuestro núcleo del predicado, es decir, nuestro verbo, es comprar, o sea, compró. ¿Sí? Y acá tenemos nuestro sujeto, Juan. Entonces, vamos a ver nuestra fórmula. ¿Qué es lo que Juan compró? O al revés, ¿qué es lo que compró Juan? Un ramo de flores. Entonces, aquí tenemos nuestro objeto directo. No se olviden, nuestro objeto directo responde con la pregunta ¿qué es lo que? Hago la pregunta ¿qué es lo que compró Juan? Un ramo de flores. Y eso es nuestro objeto directo. Veámoslo, ¿sí? Una vez más. También nuestro objeto directo puede funcionar con los pronombres lo y los y también la y las, que pueden ir antes o después del verbo o el núcleo del predicado. Veamos un ejemplo. Juan compró un perro. Un perro es nuestro objeto directo, ¿sí? Un perro. Porque decimos, ¿no? ¿Qué es lo que compró Juan? Un perro. Entonces aquí tenemos nuestro objeto directo. Vamos a cambiar un perro por los pronombres lo, los, la y
o las. Entonces, ¿qué decimos? Juan lo compró. Estamos sustituyendo un perro por la palabra lo. Lo compró. Ahora vamos a ver cuando nuestro pronombre va después del verbo. Por ejemplo, podemos decir cómpramelo, ¿sí? Entonces va después. Cómpramelo. Este lo va después del verbo y es nuestro objeto directo. ¿Qué cosa quieren que le compre? Un perro. Cómpramelo, ¿sí? La siguiente oración. La profesora traerá a las alumnas. Tenemos aquí nuestro núcleo del predicado, que es el verbo traerá. ¿Cuál es nuestro sujeto? La profesora. ¿Qué es lo que traerá las profesoras a las alumnas? ¿Sí? Aquí tenemos pues nuestro objeto directo. ¿Cómo podemos cambiar esto por las antes de nuestro verbo? Antes de nuestro verbo. La profesora las traerá. ¿A quiénes? A las alumnas. Las traerá. Aquí tenemos también después de nuestro verbo. Tráela. Aquí vemos el verbo y ponemos el objeto directo después. Entonces tenemos dos formas de poner nuestro objeto directo. Si es que sustituimos con los pronombres lo y los para masculino o la y las para femenino, ¿sí? Ya podemos tener nuestro plural o singular, ¿sí? Entonces no nos vayamos a olvidar de esto porque es muy importante. Sustituir después del verbo o también antes del verbo. Ahora vamos a conocer un poco acerca del objeto indirecto. Indirecto, ¿sí? El objeto indirecto modifica al núcleo del predicado porque indica el destinatario de la acción verbal. Indica el destinatario, ¿sí? El destinatario. Se reconoce haciendo la siguiente pregunta. ¿A quién o para quién más el núcleo del predicado, es decir, el verbo, más el objeto directo, más el sujeto? ¿Sí? A ver, veamos aquí. Juan compró un ramo de flores para su novia. Nuestro verbo, compró. Nuestro objeto directo, un ramo de flores. ¿Sí? Entonces, compró un ramo de flores y tenemos Juan, que es nuestro sujeto. Entonces vamos a hacernos la pregunta. ¿Para quién compró un ramo de flores Juan? Para su novia, ¿sí? Algo muy importante aquí dentro de nuestro objeto indirecto es que utilizamos las preposiciones para, con, sin, ¿sí? Utilizamos preposiciones. Hago la pregunta, ¿para quién compró un ramo de flores Juan? Para su novia. Acá la misma pregunta trae la respuesta. ¿Para quién? Para su novia. Objeto indirecto, ¿sí? Veamos un ejemplo. Bueno, vamos a ver otros casos de cómo podemos utilizar el objeto indirecto. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero con los pronombres le y les antes o después del verbo. Recuerden que el objeto directo funcionaba para los pronombres la, las, los o los, ¿cierto? Entonces, aquí va a funcionar para los pronombres le y les. Vamos a ver cómo funciona. Ella entregó la carta a su amigo. ¿Cómo reconocemos? ¿A quién entregó ella la carta? A su amigo, ¿sí? A su amigo. Podemos cambiarlo. Ella le entregó la carta. Y así vemos cómo nuestro objeto indirecto va antes de nuestro verbo. Veamos otro ejemplo. Mario vendió un carro a los Cáceres. Mario les vendió un carro, ¿sí? Por ejemplo, recomiendo que les compres un carro a tus hijas. Cómprales, va después.
¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a practicar un poco acerca de esto llamado el objeto directo y el objeto indirecto y también conocer el núcleo del predicado que viene siendo el verbo y vamos a practicarlo dentro de nuestras oraciones. Sí, queridos estudiantes, muchísimas gracias y espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en nuestra próxima clase y video.